La raya blanca del centro dura 20 metros y desaparece en la bajada al Balsas. Vuelve más adelante, descolorida, y otra vez se corta. El asfalto tiene costras de parches encimados, unos sobre otros, y a los lados el zacate crece hasta el filo, ahí donde las llantas bajan hacia el cauce. Por este pavimento pasaron los coches que iban a Acapulco durante 66 años. Arriba, contra el cielo, 3 mástiles blancos sostienen una cinta de concreto colgada a 160 metros del agua. Ese puente se llama Mezcala Solidaridad. Abrió en marzo de 1993. Desde ese mes el río se cruza por allá arriba, sin bajar al cauce, y el camino entre Cuernavaca y Acapulco se acortó 49 kilómetros de un tijeretazo. Abajo quedó el Puente Viejo, el que terminaron en 1931. 41 años antes de que se colara la primera pila del Solidaridad, otra carretera de cuota había dejado a un pueblo entero fuera de su trazo. En esta misma ruta. La cuenta no la sacó nadie. El camino viejo tampoco se cerró. Sigue completo, con sus curvas y sus pueblos, y cada año alguien paga por mantenerlo. Y los últimos 21 kilómetros antes de la bahía se cobran aparte. 150 pesos, en efectivo, sin tarjeta y sin tag electrónico. Cuando se abrió, en 1927, este viaje duraba 36 horas y no costaba un centavo. El 11 de noviembre de ese año, a las 4 de la tarde, Plutarco Elías Calles estaba en el castillo de Chapultepec, frente a un mecanismo telegráfico. Lo accionó. A cientos de kilómetros, en la Sierra Madre del Sur, una carga de dinamita reventó la última roca que tapaba el camino. Según la reconstrucción publicada por el diario guerrerense El Sur, una docena de automóviles esperaba en Jaltianguis a que despejaran el paso. 2 horas después entraron a Acapulco. Ford, Buick, Oldsmobile, Stutz, modelos del año. Antes de esa tarde, llegar al puerto desde la capital era una semana de viaje, tren hasta Iguala y de ahí a caballo. En 1877, de los 511 kilómetros que separaban una ciudad de la otra, solo 39 servían para vehículos con ruedas. El resto era paso de bestias. Humboldt había hecho el recorrido en 1803 y dejó anotado que las crecidas del Papagayo y del Mezcala detenían las cargas 7 u 8 días en la orilla, sin que los arrieros se atrevieran a tantear el vado. Él mismo cruzó el Mezcala sobre una balsa de calabazas secas y cañas amarradas, empujada por 2 hombres que nadaban con un brazo. 300 años de eso, y de pronto, 36 horas. El primer viaje en automóvil se planeaba en 2 jornadas. Se dormía en Taxco. Al primer rayo de luz, se arrancaba otra vez para llegar al puerto de noche. Había gasolineras en 12 ciudades del trayecto, y aún así a los turistas se les recomendaba cargar comida, carbón, gasolina y ropa de cama. En camión salía más barato y salía peor. Los autobuses de primera y segunda clase se tomaban en la calle 20 de noviembre número 91, en el centro de la Ciudad de México. Viaje redondo, 25 pesos en primera, 17 en segunda, 14 horas de promedio, sujetas a que no fallara la mecánica, a que el tramo no estuviera deshecho, a que no hubieran vendido más lugares que asientos y a la pericia del chofer en las bajadas. En la Asociación Mexicana Automovilística y en la revista Mapa se acumulaban las quejas por el estado de conservación. Nada de esto era casualidad. La carretera se construyó contra alguien. A principios del siglo XX, el transporte de mercancías entre Acapulco y el altiplano estaba en manos de 3 casas comerciales que eran dueñas de casi todas las recuas de mulas. Paco Ignacio Taibo II y Rogelio Vizcaíno documentaron el asunto en un libro de 1983 sobre el Acapulco de aquellos años. Esas casas sobornaron en repetidas ocasiones a los ingenieros y técnicos que el gobierno central mandaba a dictaminar si la carretera era viable, para que informaran que no lo era. El aislamiento del puerto era su negocio. Cada mula cargada valía más mientras no hubiera camino. Por eso, cuando por fin empezaron las obras, el ejército tuvo que escoltar a las cuadrillas. En Guerrero hubo además un hombre que se metió la mano al bolsillo. Amadeo S. Vidales, encargado del tramo guerrerense, pagó de su dinero el sueldo de los 328 trabajadores que abrieron el camino desde Acahuizotla hacia el sur. El río Balsas siguió siendo un problema 4 años más. Entre 1927 y 1931, los coches lo cruzaban en un chalán.
una plancha amarrada a un cable tendido de orilla a orilla, que recibía los autos sobre la cubierta y los pasaba despacio al otro lado. El ingeniero José R. Benítez lo describió en su Guía de la Carretera, publicada en 1928, por encargo de la Comisión Nacional de Caminos. Esa guía es un objeto raro. El gobierno mandó escribir un libro para que la gente supiera qué había en el camino. Iglesias, cañadas, la historia de cada ranchería, fotografías tomadas por la propia comisión, advertencias sobre qué tramos convenía manejar despacio. Benítez registró además el nacimiento de un caserío que no existía antes de las obras y que se llamaba El 30. También se filmaron tramos de la construcción para que en las salas de cine la gente viera avanzar su carretera. Funcionó. En la Semana Santa de 1940, más de 2.000 automóviles y 8.000 turistas bajaron a la bahía. A finales de ese año la carretera quedó asfaltada de punta a punta y el viaje se redujo a 7 horas. 7 horas de curvas, ríos y calor subiendo desde la costa. El puerto que recibía todo eso era un pueblo. En 1930 Acapulco tenía 6.529 habitantes, 8 hoteles en 1927. Para finales de los 40 ya eran 64, 2 nuevos por año, y a las playas de Caleta bajaba gente que hasta entonces solo había llegado en barco. La carretera también se enganchó a otra más grande. En 1936 se abrió la México-Nuevo Laredo, 1.226 kilómetros, la más larga del país en aquel momento, y los camiones de la línea Estrella Blanca empezaron a cubrir la ruta Laredo-México-Acapulco de corrido. Un tejano podía cruzar la frontera y bajar hasta el Pacífico sin cambiar de asfalto. Después vinieron las manos que fueron acomodando el trazo. Juan Andreu Almazán, que fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas con Ortiz Rubio, lo contó años más tarde en una entrevista con el historiador James Wilkie. La pavimentaron en el periodo de Miguel Alemán, y con Ruiz Cortines la mejoraron bastante, la enderezaron, le quitaron curvas. Curvas seguían sobrando. Había tramos donde solo cabía un coche, y si aparecía otro de frente, los choferes se echaban un volado para ver quién retrocedía. Nadie parecía tener demasiada prisa por arreglarlo. Se salía de la capital de madrugada para llegar a Caleta con luz. En Tres Marías, a 2.800 metros de altura, con el frío pegando en los cristales, se paraba a desayunar antes de bajar a Cuernavaca. En el kilómetro 107, a la altura de Alpuyeca, La Cecina. Más abajo empezaba el calor de verdad. Puente de Ixtla, Iguala, la garganta del cañón del Sopilote, Zumpango del Río, Chilpancingo, Tierra Colorada. Mangos apilados en guacales al borde del asfalto, hamacas colgadas frente a las casas, niños vendiendo agua fresca en el acotamiento. Cada uno de esos pueblos vivía de que usted pasara por ahí y bajara la ventanilla. Y en 1952, mientras las familias seguían bajando cada Semana Santa por ese camino, el gobierno federal empezó a construir otra cosa. Se llamó Autopista México-Cuernavaca y fue la primera de cuota del país. 4 carriles, camellón central en medio, acceso controlado, sin cruces a nivel. No tocaba la carretera vieja en ningún punto, y para pagarla se le cobró al que la usara. Las facilidades para levantarla las dio el gobierno de Miguel Alemán. Los 60 kilómetros más pesados de la salida de la capital se volvieron rápidos. El resto del trayecto siguió igual. La sierra, el cañón, los pueblos, el volado en las curvas cerradas. Alemán ya sabía lo que hacía con esa ruta. Mientras la autopista se levantaba, su gobierno pavimentaba el centro de Acapulco, alineaba las calles, abría la calzada costera y la Gran Vía Tropical, embellecía Caleta y Caletilla, levantaba el aeropuerto internacional. Y en paralelo, según documenta la investigación de Jorge Ramírez publicada por el Colegio de México en 1986, se pusieron a la venta tierras ejidales del puerto a funcionarios públicos y a familiares directos de ellos. Los geógrafos Ernesto Valenzuela y Atlántida Coll resumieron aquel periodo en 2010 con 4 rasgos: entrada masiva de capital estadounidense, fortalecimiento de la burguesía gobernante, corrupción administrativa y negocios particulares subsidiados por el Estado. El Camino Nuevo servía para llegar más rápido a un puerto que ya se estaba repartiendo. El trazo de 1952 no pasaba por Taxco. La carretera de 1927 sí, y por eso Taxco había sido parada obligada durante 25 años.
Ahí se dormía la primera noche, ahí se comía, ahí se compraba plata camino al mar. La investigadora Erika Cárdenas Gómez, del Colegio de Jalisco, lo consigna sin adornos en un artículo publicado en 2019 en la revista Estudios y Perspectivas en Turismo. Con la nueva autopista, Taxco perdió dinamismo económico. 41 años antes del Puente Solidaridad, el país ya tenía la prueba hecha y publicada. Una vía de cuota que esquiva un pueblo, le quita al pueblo el dinero que traía la anterior. Taxco lo aprendió en 1952. Mezcala lo aprendería en 1993. El expediente estaba abierto desde 1952. Nadie volvió a él. Mientras tanto, Acapulco crecía como no había crecido en 4 siglos. En 1954 recibió 92.694 turistas. En 1960 fueron 540.100. Hyatt, Sheraton, Holiday Inn, Marriott, cadenas asociadas con aerolíneas. El avión hizo con la carretera lo que la carretera había hecho con la mula. En 1964 abrió la nueva terminal aérea del puerto, preparada para aviones de reacción. Más asientos por vuelo, boletos más baratos, 1 hora de trayecto. En 1972 llegaron 1,5 millones de visitantes. En 1978, 2.458.000, el último año en que la mayoría venía del extranjero. El que podía pagar avión dejó de manejar. El que no, siguió bajando por la libre. Y los pueblos del Trazo siguieron cobrando la cuenta de los que bajaban. A mediados de los 70, el puerto empezó a mostrar señales de agotamiento. La inversión pública federal se fue a Cancún y a Los Cabos. Los servicios urbanos se deterioraron. Y sobre la carretera de 1927, que llevaba medio siglo en servicio, cayeron los camiones de carga de un país que ya movía casi todo por asfalto. Entonces llegó 1989. El gobierno federal convocó a la iniciativa privada bajo un esquema de concesión, con la meta de construir 4.000 kilómetros de autopistas nuevas, sin gastar dinero público. 52 tramos de la red federal salieron a concurso en aquellos años. Uno de los más grandes fue este, Cuernavaca a Acapulco, 263 kilómetros por la Sierra Madre del Sur. El procedimiento con el que se repartieron aquellas concesiones acabó revisado. La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano de la Cámara de Diputados, tomó 5 casos representativos y los auditó por dentro. Uno de los 5 fue Cuernavaca-Acapulco. Los otros 4, Mérida-Cancún, Mazatlán-Culiacán, Cadereyta-Reynosa y el Libramiento de Nogales. El informe se limitó a los aspectos del procedimiento, sin entrar en lo técnico ni en lo contable, y aún así encontró irregularidades en serie. La concesión quedó en manos del Grupo Mexicano de Desarrollo. La obra la ejecutó un consorcio que integraron ese grupo, ingenieros civiles asociados y triturados basálticos y derivados. Las obras arrancaron el 30 de agosto de 1989. 19 puentes, 3.005 metros de estructura sumada, el Quetzalapa, el Barranca del Cañón, el Zapote, el Papagayo y el Mezcala Solidaridad, casi 900 metros de largo, un claro principal de 311, 140 tirantes de acero repartidos en 3 mástiles, pilas de hasta 141 metros, la calzada a 160 metros sobre el lecho del río. Salinas de Gortari cortó el listón en 1993, acompañado por el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu. El viaje desde la capital bajó de unas 6 horas a 3:30. Las cuentas de esa obra, en cambio, no bajaron de ningún lado. Los aforos que sostenían el negocio estaban mal calculados. Los concesionarios habían prometido a los bancos un número de coches por día que la autopista nunca vio, entre otras razones porque la tarifa que necesitaban cobrar para cuadrar los plazos espantaba al automovilista. Cuando llegaron las quejas, la salida fácil del gobierno fue ampliar las concesiones. Después vino la crisis de 1994 y los costos financieros se volvieron impagables. Las concesionarias se declararon en suspensión de pagos. El 27 de agosto de 1997 se firmó el decreto. El gobierno de Ernesto Zedillo asumió la deuda de las concesionarias quebradas y la metió en un fideicomiso alojado en Banobras, el número 1936, con el nombre de Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas. La deuda bancaria que el Estado se echó encima ese año
fue de 36.646 millones de pesos. El costo total del rescate, según el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, arrancó en 58.123 millones de pesos en agosto de 1997. Para el cierre de 2006, iba en 178.289 millones, un crecimiento de 206% en 9 años. El 78% de todas las obligaciones garantizadas por el gobierno federal salía de ahí. Triple. La deuda se hizo el triple, y la carretera seguía siendo la misma carretera, con los mismos carriles y el mismo aforo que nunca llegó. Solo en intereses, entre 1997 y 2007, se pagaron 98.735 millones de pesos. Ese dinero salió del gasto no programable, del presupuesto que nadie discute en tribuna. Y para que el fideicomiso no se hundiera, hubo que alimentarlo con lo que sí daba dinero. Le transfirieron los tramos carreteros más rentables del país, la México-Cuernavaca entre ellos. En 2008, el fideicomiso cambió de nombre y se convirtió en el Fondo Nacional de Infraestructura. La autopista privada que iba a demostrar que México había llegado al primer mundo, llevaba 4 años abierta cuando pasó a la cuenta de todos. Y en la sierra, los pueblos del Trazo Viejo llevaban 4 años contando coches que ya no pasaban por su puerta. Aquellos 49 kilómetros ahorrados tenían nombre y apellido. El Trazo Nuevo pasa por encima de la barranca donde el viejo bajaba. Iguala quedó a un lado. Zumpango del Río quedó a un lado. Mezcala, con su puente de 1931 y su vado, quedó abajo. Chaltianguis, el pueblo donde esperaron los 12 coches de aquel 11 de noviembre, quedó fuera de la ruta rápida. En el tramo final hacia el puerto, hay caseríos que se llaman el 30, el 40, el 42, el 45. Nombres de kilómetro. El 30 nació de las obras de la carretera y Benítez lo anotó en 1928, cuando todavía era un caserío nuevo sin historia que contar. Esos números siguen pintados en las paredes, midiendo una distancia que ya casi nadie recorre por tierra baja. Y el puerto al que apuntan cambió de dueño en el camino. En 1930, Acapulco tenía 6.529 habitantes. En 2010, 673.479. En 2016, recibió 5.634.530 visitantes, y de esos, 90.535 venían del extranjero, 1 de cada 62. El resto salió de la Ciudad de México y bajó por esta misma sierra. Y sin embargo, la carretera vieja no desapareció. El 15 de diciembre de 1993, semanas después de que se cortara el listón de la Autopista del Sol, Carlos Salinas de Gortari firmó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de ese mismo año. Su artículo 30 fija que las concesiones sobre caminos federales ya construidos no pueden pasar de 20 años, y remata con una línea corta. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje. 14 palabras. La carretera de 1927 sobrevive porque esa línea existe. El país que la abrió para unir el Pacífico con la capital, hoy la conserva como requisito legal de otra cosa. Cada bache tapado en el cañón del Sopilote se tapa para cumplir un artículo. Los que se quedaron ahí conocen el mecanismo de memoria. Primero se van los autobuses de línea, después los camiones de carga, que buscan tiempo, después los coches de familia, que buscan seguridad, y al final quedan los que van al pueblo de al lado, los que llevan un enfermo a Chilpancingo y los que no traen para la caseta. Y la de cuota se volvió cara de una manera que nadie previó en 1989. Las tarifas que Caminos y Puentes Federales aplica desde el 13 de abril de 2026 son estas. Tlalpan, 156 pesos. Alpuyeca, 100. Paso Morelos, 209. Palo Blanco, 190. La Venta, 171. Total del recorrido de la Ciudad de México a Acapulco, 826 pesos por automóvil, un solo sentido. Viaje redondo, 1,652. Es la segunda autopista más cara del país, detrás de la Durango-Mazatlán. Ese ajuste fue de 38 pesos sobre los 788 que se cobraban antes, un 4.7%. Si además quiere entrar directo a la zona hotelera por el Maxitúnel,
Súmele 101 pesos de este año. Hubo un paréntesis largo. El 25 de octubre de 2023, el huracán Otis entró a Acapulco con categoría 5 y destrozó el puerto. Capufe suspendió el cobro en las casetas para que pudieran pasar los víveres y el material de construcción. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes calculó después que por ahí cruzaron sin pagar 9.4 millones de vehículos ligeros. El cobro volvió el 26 de agosto de 2024. Un mes más tarde llegó el huracán John y volvió a suspenderse, a petición de la gobernadora Evelyn Salgado. Se reanudó el 22 de marzo de 2025. La obra, que quebró por falta de aforo, pasó buena parte de 2 años entregando el aforo gratis. Ese mismo temporal enseñó para qué sirve todavía el Camino Viejo y también para qué ya no sirve. El 26 de septiembre de 2024, la SICT informó del cierre de la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Acapulco. El mismo día, el río se desbordó en la cañada del Sopilote, entre Ventavieja y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, y la carretera federal quedó cerrada en ambos sentidos entre Chilpancingo e Iguala. La alcaldesa Sara Salinas Bravo lo confirmó por escrito. Las dos carreteras, el mismo día, en el mismo tramo de sierra. Con los bloqueos pasa igual. En el entronque de Tierra Colorada, kilómetro 321, las dos vías corren tan pegadas que un solo grupo de manifestantes cierra las dos a la vez. El 5 de julio de 2025, unos 300 habitantes de Jaltianguis lo hicieron a las 8:30 de la mañana. Pedían un hospital básico, medicinas en el centro de salud, una planta tratadora de aguas y pavimento en los caminos que llevan a San José, Las Marías, La Calera y Pablo Galeana. 5 horas de cierre, filas de kilómetros en las dos vías, turistas varados, camiones de carga parados, gente que iba a tomar un vuelo en el aeropuerto de Acapulco. Las primeras horas no llegó ninguna autoridad. La ruta alterna que garantiza el artículo 30 no vale nada cuando la alterna corre a 30 metros de la principal, y quedan los últimos 21 kilómetros y medio. El viaducto La Venta Punta Diamante, el tramo que conecta la autopista con la zona hotelera, lo construyó el mismo Grupo Mexicano de Desarrollo entre 1991 y 1993. La concesionaria se llama Autopistas de Guerrero, Sociedad Anónima de Capital Variable. El título se otorgó por 20 años y después se amplió. Hoy corre hasta 2031. En junio de 2021 lo compró Orión Fibra E por un monto reportado de 1.100 millones de pesos. El 24 de abril de 2023, el gobierno de Guerrero anunció el rescate de esa concesión por incumplimientos que nunca se detallaron públicamente y tomó el viaducto con la fuerza pública. La concesionaria se fue a tribunales. El 30 de enero de 2025, el primer Tribunal Colegiado Penal y Administrativo del Primer Circuito le otorgó por unanimidad una suspensión definitiva. A finales de febrero de 2025, el Estado seguía sin devolverlo. Un tramo de 21 kilómetros y medio, construido hace más de 30 años, con un título que vence en 2031, tomado por un gobierno estatal, defendido por su dueño en tribunales federales y cobrado mientras se pelea. Por eso esos 21 kilómetros y medio cuestan 150 pesos y se pagan en efectivo, sin tag, porque el que cobra en esa caseta no aparece en el título de concesión. En 1927, el camión de segunda clase salía de la calle 20 de noviembre número 91 y cobraba 17 pesos el viaje redondo a Acapulco. La carretera, por usarla, no cobraba nada. 14 horas, mucho polvo, una plancha de tablas amarrada a un cable para cruzar el Balsas. Hoy son 4 horas y 826 pesos, un solo sentido, sin contar el túnel ni la gasolina. Aquel camión de segunda daba el viaje redondo por menos de lo que hoy cuesta una sola caseta de las 5, y la plancha de tablas la cruzaban a paso de hombre. Y cuando la autopista cierra, y cierra seguido, todos vuelven a bajar al pavimento viejo, al de la raya cortada y los parches encimados, el que sigue abierto, porque una ley de diciembre de 1993 obliga a que siga. En 1989, se prometieron 4.000 kilómetros de autopistas levantados sin dinero público. La concesión de esta ruta la ganó el Grupo Mexicano de Desarrollo, con un aforo proyectado que nunca apareció en las casetas. 8 años más tarde, el decreto del 27 de agosto de 1997
metió la deuda en el fideicomiso 1936 de Banobras, y de ahí no ha salido. Los intereses de ese fideicomiso se siguen pagando con el presupuesto federal, ejercicio tras ejercicio, desde hace 29 años. La pregunta que queda sobre la mesa tiene fecha y número de expediente. Si el número de coches que sostenía toda la concesión estaba mal calculado desde antes de la primera palada, ¿quién revisó ese número antes de que se firmara el título? ¿Y por qué el costo de haberse equivocado terminó en el presupuesto federal y no en la contabilidad del concesionario? El puente que terminaron en 1931 sigue ahí abajo, sobre el cauce del Balsas, y por sus dos carriles pasan cada fin de semana los que no traen los 826.